Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Vacunate contra la gripe. Si estás dentro del grupo de riesgo, vacunate gratis en cualquier centro de salud. La vacuna se aplica a niños de entre 6 y 24 meses, mujeres embarazadas y con hijos de hasta 6 meses, en caso de no haber sido vacunadas durante el embarazo, mayores de 65 años, todos aquellos con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras, y personal de salud. Acércate al centro de salud más cercano a tu domicilio, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires garantizan las vacunas gratuitas a todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Hace 23 años que está en el mundo del periodismo. Nos conocimos allá en el viejo Canal 9 como noteros y después como conductores de noticieros compartimos ese canal. Ha pasado por otros canales, conduciendo radio. Actualmente conduce en forma exitosa un tramo de la tarde de C5N. Pero si hay algo que corre por sus venas, es el boxeo. Él quería ser relator de boxeo, lo ha sido también y se ha perfeccionado en ese deporte que tanto lo apasiona. Mi invitado de hoy es Guillermo Favale, el gigante de Arroyito. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Un placer que vengas, ¿eh? No, al contrario, un placer venir. El gigante de Arroyito, aquella anécdota para que se enteren nuestros televidentes. Se la vamos a contar. Había un momento de Canal 9 donde no se hacían offs. Eso es, para la gente que no conoce cómo se hace televisión, escribir un texto, claro, leerlo, contar la noticia e intercalar ese texto grabado por el cronista y lo que dice el on, en este caso el entrevistado. Claro. En la época de 9 Diario nosotros no teníamos texto, era directamente relato y nota. Cuando aparece el off, chistosamente empecé a hacer una cosa interna, un chiste interno que se llamaba teleoff, donde antes de grabar ese audio hacía un chiste para los editores. Claro. Un día hice uno, apoyé la cámara en el piso, en la puerta del Hospital Fernández, hice que el camarógrafo, que era Castro, Sergio Castro, apuntara por entre mis piernas y se veía la vereda en el teleoff. Y cuando terminaba de leer el texto, él levantaba la cámara y yo aparecía como un gigante, claro, y me autodefiní como el gigante de Arroyito. Y justo estaba Claudio en la isla de edición y desde entonces me llama el gigante de Arroyito. Constantemente que veía, hace muchísimos años. ¿Y dónde surge esa pasión por el periodismo, Guillermo? Es, no te digo casual, pero está implícito en mi destino. Yo vengo de una familia de trabajadores y eso me impulsó, por no decir me obligó, a trabajar desde muy chico. A eso de los 11 años empecé en un reparto de diarios en San Bernardo, donde me crié. Si bien yo nací en Coronel Bransen, me crié en San Bernardo. Sí. Y empecé a trabajar con un señor que se llama Enrique Parra, en un kiosco de diarios muy tradicional de San Bernardo, el más tradicional de todos, el más céntrico, la vieja vereda alta, el lugar donde en ese momento era el kiosco de diarios. Entonces, empecé siendo repartidor y después me fui ganando la confianza de Enrique Parra y a los 13 años me puso como encargado de uno de sus kioscos, él tenía dos, en el horario de la playa. Imagínate que en el horario de la playa no iba nadie a comprar un diario al kiosco de diarios, así que no me quedó otra que empezar a leer. Entonces empecé por lo que leería cualquier chico de 13 años, después una vez que me terminaba de leer lo que leía cualquier chico de 13 años, pasaba a otra cosa y después pasaba a otra cosa y después pasaba a otra cosa, hasta que un día me di cuenta que yo había leído siempre, durante muchos años, porque trabajé hasta los 19 años en ese kiosco de diarios, todo. Durante 9 años, desde lo más remoto hasta lo más importante. Claro. Y en una época en donde no existían redes sociales, no existían el celular y en consecuencia uno se concentraba en la lectura. Bueno, hoy digo que ese fue mi Google.
Y esa circunstancia de ser un chico instruido, Claro. un autodidacta en realidad. Yo fui Sí, a la sí. escuela, por supuesto que iba a la escuela, pero tenía muchísima más información que cualquier chico de mi edad. Y además por otras inquietudes, por distintas razones, escuchaba otra música, siempre fui muy inquieto. Y mi pasión por el boxeo hizo que fuera ganando en el pueblo, que en ese momento era muy chico, cierta fama. Ujú. Una fama callejera que llegó a los oídos de los dueños de la única radio que había en ese momento en Mar de Ajó, que se llamaba Radio de la Costa, y a través de la estrella de esa radio, que se llamaba Juan José Pasarelli, llegué al programa deportivo de esa Radio de la Costa una semana antes de cumplir 17 años. O sea, tenía en ese momento 16 años. No había cumplido todavía los 16. O sea, Puedo decir con orgullo, los 17, perdón. Puedo decir con orgullo que no fui a pedir ese trabajo, que me vinieron a buscar. A Y los así nació mi 17. carrera. Claro. Hacías kiosco y hacías radio. Sí, digamos. pero así nació mi carrera. No es algo que yo me haya planteado en ese momento. Claro. Y no bien crucé la puerta y estuve frente al micrófono, sí me di Acá cuenta hay algo. automáticamente Claro. que había algo que eso era lo mío, ¿no? Claro. Guille, hablaba de tu pasión por el boxeo y llegaste a ser boxeador amateur. Sí, son pasiones paralelas. Sí. El boxeo siempre me atrajo. Una de las primeras imágenes que tengo de mi infancia es algún triunfo de Carlos Monzón. Probablemente haya sido una de sus 2 peleas con Rodrigo Valdés, en blanco y negro y a la tarde, porque la pelea era en Europa. Y desde entonces empecé a creer que yo iba a poder ser un boxeador profesional. A medida que fui creciendo, por supuesto que entré en el gimnasio cuando estaba en 7º grado y me entrené sin parar hasta que tuve 16, o sea que tuve una muy buena preparación previa Sí. a mi debut como boxeador, donde hice 8 peleas como boxeador amateur, de las cuales gané 6, empaté 1 y perdí 1, pero me di cuenta, Buen récord. sí, es un buen récord, me di cuenta que no era lo mío, ¿Categoría? medio pesado. Medio pesado. 79 kilos, casi 80. Me di cuenta que no era lo mío, porque cuando me pegaban, para ser sutil, me hacía demasiadas preguntas, Claro. cosa que no debe hacerse un boxeador. Nunca. Digamos que mi paso por el kiosco de diario condicionó mi carrera como boxeador, porque ya tenía muchas cosas en la cabeza que me hacían pensar De una forma distinta, claro. en el daño que me podía provocar boxear, básicamente. Era muy consciente del daño que me podía provocar y eso me generaba miedo, vamos a decirlo con todas las letras, porque Sí, sí, en sí, otro sí. momento te la disfrazo, pero O dudas, o miedo, o cuestionamiento. sencillamente claro. me di cuenta cuando tuve que subir un escalón, la primera pelea difícil que hice, porque siempre al principio los rivales que los maestros te preparan son rivales accesibles o por lo Claro. menos de tu nivel. Y la primera vez que me subieron el listón no lo pude pasar por lejos, estuve lejos de estar a la altura de las circunstancias, entonces me di cuenta que yo no iba a poder soportar muchas peleas duras en mi carrera, por lo que me retiré pronto. Y además el promotor de Mar de Ajó en ese momento, que es un fotógrafo que se llama Carlos Míguez, a quien le mando un saludo si está mirando este programa, le recomendaba cada vez que se cruzaba a mi viejo Sí. que no me deje boxear, que yo estaba para otra cosa. Para otra cosa, claro. Así que finalmente dejé el boxeo. Hablando de las circunstancias que nos permiten este laburo de periodista, ¿no? Estás en momentos o con personajes que por ahí te costaría mucho conocer o llegar o estar en un face to face, digamos. Yo me acuerdo hablando de Carlos Monzón, que hiciste referencia. Yo sí tengo grabada una trompada de Monzón y una victoria de Monzón, fue contra Nino Benvenuti, en cómo todo ese pelo lacio que tenía Nino Benvenuti, que era el galán italiano, tuerce su cabeza en una piña descomunal. Con los años, voy a Roma por otro trabajo, otra nota para Canal 9, y puedo entrevistarlo a Nino Benvenuti. Y ¿Qué me te quedó dijo? grabada esa frase. Nunca en mi vida una piña me dolió tanto como esa que me dio Monzón. Viste que terminaron siendo amigos, después muy amigos los dos. El Tano muy simpático, por cierto. Y digo, tuve esa experiencia relacionada con el boxeo. Vos te diste un gusto que muy pocos se pueden dar y estar en el mítico Madison Square Garden, pero no como espectador, sino allí en el rincón de un boxeador. Sí, y es uno de mis grandes recuerdos. El boxeo siempre me abrió puertas. Sí. Para mí es mágico el boxeo. Tiene algo en mi vida que está implícito. Incluso si vos me preguntás cómo pienso la vida, cómo imagino la vida, cómo planteo las acciones de mi vida,
están muy vinculados a lo que pasa en A un una ring. estrategia de un Sí, ring. siempre hago lo mismo. Digo, bueno, ahora hay que atacar, ahora hay que quedarse quieto, este round es para agarrar. Para caminar, Sí, el otro para... sí. La vida la planteo Salgo con así. todo. Claro. Y siempre estuve vinculado a ese mundo, a veces más cerca, a veces más lejos, pero siempre vinculado. Tengo un amigo que se llama Mario Margosian. Y con un grupo de amigos habíamos planteado ir a ver la pelea de Maravilla Martínez y Miguel Cotto en el Madison. Entonces ya iba a estar en Nueva York y le conté a Mario en una charla informal que iba a estar ahí. Y a los 10 días me llama por teléfono y me dice, escúchame, vos me dijiste que ibas a estar en Nueva York, ¿no? Sí, porque tengo un problema, me dice. El equipo de Javier Maciel, el habitual, el de Eduardo Molina, no puede viajar porque no llego a tiempo con las visas, la pelea salió muy rápido y no tengo equipo de trabajo. ¿Te animás a estar en el rincón? Contraté a un puertorriqueño, me dice que se llama Lenny de Jesús, y si te animás, dijo otra palabra, podés subir. Obvio, que voy. Y así fue que subimos al rincón, en el semifondo de la pelea de Miguel Cotto con Maravilla Martínez, al rincón del Madison Square Garden con Javier Maciel, que en ese momento era el campeón argentino, sudamericano y latino del peso super welter, y ganamos la pelea. Es un libro en sí mismo toda la semana. Me imagino. Es un libro, es una cosa que no me la voy a olvidar nunca. El momento en que subimos al ring, vas por los pasillos donde hay cuadros de los artistas que actuaron, de los boxeadores que boxearon, de los basquetbolistas que jugaron, y te van llevando... De todo el mundo que pasó superestrellas en lo que fuere, está allí esa galería. En un viejo pasillo donde te ponen unas cintas plásticas que a medida que vas pasando esos cordones de seguridad te los van cortando hasta que llegás a donde entran solo los que tienen que entrar a la leonera. Y había un cortinado negro muy pesado y nos llevan hasta un estacionamiento donde había autos. Y de repente corren la cortina negra y estaba el camino, se veía el ring de fondo, estaba Michael Buffer parado en el medio. Bueno, cortamos acá, tenemos que ir a una pausa. Dale. Y después escuchamos a Buffer y la anécdota. Un segundito nada más y ya volvemos. Seguimos en Tal Como Son charlando con Guillermo Favales. Había quedado allí la pausa cuando se abrió ese cortinado negro y pesado en el Madison Square Garden y allá se veía el ring, Guille. Y estaba Michael Buffer. Y estaba Michael Buffer. Entonces, cuando cruzamos esa línea, era como vos lo veías por televisión, o como yo me imaginaba que era, pero multiplicado por 1000. Entonces, por lo menos a mí me pasó, que entramos como en un éxtasis, en una cosa que iba en slow motion y al mismo tiempo a toda velocidad. El corazón a 2000 por Y hora. había un montón de argentinos, porque peleaba Maravilla Martínez, Claro, que gritaban de las tribunas y mostraban las banderas así. Subí al ring y lo primero que hice fue, salté 2 o 3 veces y me tiré contra las cuerdas, como quien fuera a boxear. Pero ese día me quité una gran duda. A ver. Me di cuenta, cuando terminó la noche, que si me hubiera tocado boxear y me hubiera tocado llegar a una pelea importante, la hubiera disfrutado. O sea, hubiera peleado sin miedos. Claro. Hubiera salido algo que tenía adentro. Hubieses estado pleno con eso, claro. Sí, no sentí miedo de estar ahí, y creo que se lo transmitimos también a Javier, que ganó esa noche, la pelea con Jorge Meléndez. Por decisión fue esa. Por puntos, en decisión dividida, en una pelea espectacular e inolvidable. Cuarto round. En el cuarto round. En el cuarto. Ahí sacó la diferencia vital. Sí. Pero es una experiencia inolvidable. Ahora, también subo con mi amigo Eduardo Salazar a un rincón en un club, hoy en el conurbano, en una pelea 3 rounds, con un chico amateur que tiene 2 o 3 peleas y lo disfruto igual. Claro. Es lo más cercano que tengo a subirme a un ring, estar en el rincón con los muchachos. Y sin los daños que provoca el boxeo. Son parte de las consecuencias que tiene un deporte que es áspero. Es un deporte de contacto. Yo lo considero claramente un deporte, mientras es amateur, y después, bueno, podemos discutir si el boxeo profesional Y cuando estabas ahí en el Madison, rincón, un marco inigualable, ¿fue como alguna interferencia en lo que tenía que ser tu laburo en el rincón o te pudiste aislar de toda esa emoción que estabas viviendo? No te das ni cuenta. Ajá. No te das ni cuenta. Pero aparte está iluminado de tal manera, sí. es tan moderno lo que te rodea, que estás en la estratosfera. Pareció una película. El último round, cuando nosotros nos demoramos de bajar del rincón, del 9º al 10º, viene el árbitro, que era negro, y nos echa.
Entonces hace, go, 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 go. Y para mí esa escena fue como en las películas, que ahí vi de dónde saca el cine las cosas. El tipo para mí me hizo, go, go, a esa velocidad. Slow motion, Sí. ahí, cámara lenta. Y después cuando me senté volvió toda la velocidad normal. Una cosa de locos. Pero además lo que fue la batalla psicológica, nosotros estábamos con un maestro que había contratado a Margosian, que trabajó 5 días nada más con Javier Maciel, que es Lenny de Jesús. Que si vos hubieras visto la batalla psicológica durante el vendaje, porque en el vendaje, cuando están vendando al boxeador, viene alguien del otro equipo a controlar que sea regular ese vendaje. Claro. Se intercambian ahí los vedores, digamos. Siempre, por lo menos en Estados Unidos, acá no, acá hay más deportividad, siempre tratan de hacer alguna trapisonda, de correr un poquito más la cinta tiene que ir 1 centímetro antes del nudillo. Cuando más arriba del nudillo está, más firme es el golpe. Entonces por ahí Lenny ponía la cinta más acá y el otro le hacía no. Entonces Lenny decía, bueno, hay que protegerle la mano, es un pegador, si no nos sirve más la mano, que protegerle la mano. Corría la cinta, la corría 1 milímetro, le ganaba 1 milímetro. Claro. Y además había un señor que controlaba todo y me dice, este es mi amigo. Y yo digo, no puede ser que sea el amigo. Pensaba si él no le daba, no solamente no le daba ni bola, si se me permite el término, sino Sí. que parecía hasta hosco con él. Entonces, Lenny le hacía comentarios a ese supuesto amigo y decía, el muchacho está muy bien, porque teníamos una pelea en Europa y la pelea no se hizo, por eso cogimos esta pelea, porque estábamos muy bien preparados. Todos sabían que él había aceptado la pelea 14 días antes. Y el otro abría los ojos, ¿no? Y entonces mentía Lenny, decía, hace 3 meses que está conmigo en Nueva York y fuimos a México, hicimos guante con Canelo Álvarez. Claro, le tiraba nombres, situaciones. Y el otro abría los ojos así. Y después me toca a mí ir a controlar los guantes de Meléndez. Mario me dice, andá, y voy al camarín de los otros, que también es alucinante. Estaba yo en el Madison controlando los guantes del otro, entonces me dan los guantes, yo meto la mano en el otro, pero cuando voy por primera vez, el hermano de Miguel Cotto, que era uno de los organizadores, me dice, no, ahora no, vení en 5 minutos que tenemos que hablar unas cosas íntimas. Y el camarín lo compartía con Andy Lee, un boxeador irlandés, un zurdo alto, que ganó esa noche, metió un knockout espectacular. Vuelvo, me siento, no me ven ellos, yo me siento callado un poco por ser respetuoso con la situación, no por hacerme el vivo, y escucho la charla de ellos, donde el que había estado en nuestro camarín le decía, ojo que está muy bien preparado, Sí. ojo que estuvo 3 semanas con Lenny acá, ojo que estuvo en México con Canelo Álvarez, o sea que esa bala entró. Entró perfectamente. Esa bala entró. Y era todo mentira. ¿Viste por cómo son parte. era todo mentira? Todo Javier, marketing. Javier tuvo que bajar 6 kilos en 5 días. Amigos. Estuvo el último día y medio sin comer y el último día sin tomar agua. Y llegó a la balanza ese día sin tragar la saliva, mascando un chicle y salivando la saliva que producía para deshidratarse y dar el peso. Y dio el peso 0,0, no le sobró 1 gramo, 0,0000. Qué bárbaro. Dio la categoría Super Welter. Y después del pesaje, ¿cómo hace un boxeador para más o menos recomponerse? Porque ahí ya puede, no importa, por eso el día anterior el pesaje, ¿no? Bueno, Lenny tenía ahí un recuperador que se hace, que está permitido por supuesto, que es un recuperador que contiene un medicamento que se utiliza en los niños en África cuando tienen esas diarreas que les lleva la vida en 48 horas. Bueno, ese medicamento hace que el cuerpo retenga a otra velocidad, no sé el nombre, a otra velocidad los hidratos o los incorpore más rápido al organismo y después obviamente suero. Puede ser endovenoso, en este caso no se utilizó, o lo que se conoce comúnmente como bebidas isotónicas, además de una alimentación muy equilibrada, porque si no genera un efecto contraproducente, una gran inflamación de hígado y nada, te puede costar la pelea eso. Sí, totalmente. Bueno, no solo el Madison, otro monstruo, ícono del boxeo mundial, MGM. El año pasado ahí. estuvimos en Las Vegas, en ese caso también a través de Mario, y ya con el equipo de trabajo que conformamos con Salazar, él entrenó a Matías Rueda, la Cobrita Rueda, que vino de Tandil y se quedó 70 días en Buenos Aires para afrontar esa pelea con Valdés, Oscar Valdés de México, en el MGM Grand de Las Vegas. Y también estuvimos en el rincón, con otra suerte en este caso, porque lamentablemente la pelea terminó en el segundo round a favor del mexicano, no pudo hacer gran cosa
Rueda en esa pelea. Pero otro marco también descomunal ahí, ¿no? Pero claro, lo extraordinario, también estuve en Canadá, ¿eh? Estuve en el Bell Center de Canadá con Isidro Arranoni Prieto, o sea que estuve en 3 escenarios de los importantes del continente y del mundo. Y ya cuando estuve en el MGM, a pesar de estar ahí y de ser Buffer el presentador, ya tenía como cierta costumbre, ya no me pasó lo mismo que en las otras 2 veces. Claro. Pero sí, cada vez que estoy en esos rincones miro para arriba y hago así, ¿no? Gracias a Dios. Agradezco, agradezco estar. Sí, Hay qué gente que fenómeno. tuvo toda una vida dentro Sí. de un gimnasio y no se dio esos gustos. No sé, eso es No. justo. Qué fenómeno Buffett, ¿no? Increíble. Como A presentador. mí me hace acordar mucho a vos, te lo digo en serio, creo que te lo he dicho en otras Sí, él me ha ocasiones. dicho, algún día tenemos que hacer una pelea estelar y que vos seas el Buffett de tele. Es que serías tranquilamente el Michael Buffer argentino, das con ese physique du rol, ¿no? Cobra $1 millón cada vez que Cada anuncia, presentación. sí. Está interesante. Y es un tipo que es una verdadera figura en el mundo del boxeo. Donde va él hay colas para sacarse fotos. Bueno, dejando un poquito el mundo del boxeo, has hecho radio, has hecho televisión, haces mejor dicho, ¿y cuál de los 2 medios te sentís más cómodo o te gusta más o te atrae más? Mira, la radio fue el origen y le tengo mucho cariño y por esas vueltas de la vida estuve mucho tiempo sin hacer radio en Buenos Aires. En Buenos Aires se me dio más por la televisión, no a mí, sino al destino, porque a veces la gente cree que uno decide todo y Y la vida se te presenta, se te planta de una forma y arrancás por ese camino y te va muy bien, por cierto. Y claro, y a veces no haces ni el programa que te gustaría hacer, ni de la duración que te gustaría hacer, ni cómo te gustaría plantearlo, pero es un programa que funciona y como uno comprende perfectamente cómo es esta industria, se adapta a esas circunstancias. Y bueno, por distintas razones no se había dado lo de hacer radio, por lo menos al nivel que yo quería. Me habían hecho otras ofertas, no me interesaban, hasta que me ofrecieron estar en Radio 10, obviamente. Más allá de que al principio siempre me pareció un horario que a mí me resultó difícil, vos me conocés Sí. hace muchos años y yo soy más bien de estar despierto de noche Noctámbulo, ¿qué? sí, y levantarme tarde. Pero bueno, modifiqué toda mi vida en los últimos 2 años y estuve primero entre las 6 y las 9 de la mañana en Radio 10, de 6 a 9, en el horario que ahora está Gustavo Silvestre, y últimamente estoy de 5 a 6, haciendo el panorama de noticias de 5 a 6. Cuando me suena el despertador 4:15, me quiero morir. Pero a las 5 de la mañana, Ya estás. cuando se prende esa luz roja, es una hora que disfruto mucho, que es como un juego para mí y que tiene su encanto. Entonces hoy, tal vez porque es lo nuevo, en el paladar disfruto un poquito más de hacer la radio, a pesar de que el despertador me suena Te suena 4:15. La tele ya es como mi casa. Ese living de ese 5N es el living de mi casa. Es distinto. Sin lugar a dudas. Me encanta igual, ¿eh? Con Melina me llevo muy bien. Sí. Pocas veces he tenido Se nota, se una nota, se compañera lleva de muy laburo con la que no tengo un sí, un no, y eso me vuelve las cosas muy fáciles. Bien, se nos acabó el tiempo. ¿Ya? Guille. Lo que quiero decirle que con esa prosa que él va relatando los hechos, es algo que siempre me impactó de él. Cuando tenemos que relatar como noteros diferentes circunstancias, hay temas de los cuales no conocemos en profundidad y es lógico, y sin embargo él siempre tenía una actitud ante ese relato como de un conocimiento profundo, iba hilvanando los temas y las palabras y las frases y en consecuencia hacía su relato veraz, no es porque haya estado mintiendo, sino que lo hacía convincente. Y es una de las grandes habilidades que tiene Guille. Un gran elogio. Y que Te quiero... lo agradezco. No, por favor, y que siempre valoro. Guille, un recuerdo de la Martina, Muchas gracias. de tu paso Muchas en gracias. Tal Como Son, y nos veremos en el próximo Un round. placer haber estado. Se pasó Igualmente. rápido. Ya volverás. Gracias, Claudio. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. ¿Y te volverías a Francia ahora a instalarte o vivir? Me lo han preguntado muchas veces y te voy a dar la respuesta de mis amigos y familiares franceses. Sí. Christophe, es imposible de ninguna manera que te vuelvas a adaptar a la idiosincrasia y la forma de vida que tenemos.